Oye, supe que nevó por allá. Oh, sí, hay. Bueno, no se va a saber cuándo salga esto. Pero sí, nevó, a ver, el día 22, ¿Pero 21 o tuviste la 22. nieve en Santiago, ¿no? No, pero se ve la cordillera, se ve blanca así como nunca. Se ve muy bacán, muy bonito. Más cerca de la cordillera, más nevado. Es Sí, muy bonita la cordillera, ¿eh? está como para ir a subir. Vamos para arriba, dice la gente que hay por allá. Mm. Oye, ¿cómo Pero has estado tú? incluso se nevó en la cordillera de la costa también. Ah, Pero, sí, ha en la estado altura. súper. Sí, pues claro, Todo, ha todo estado helado. súper helado estos días. Está helado, Juan. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bien. Un poco cansado, tengo sueño. Aparte que acabo de almorzar. Entonces como que te da el bajón. El cesteo. Yo no sabía lo que era el cesteo. Saludo para a mis amigos argentinos. No sabía lo que era el cesteo hasta que viajé a Argentina por primera vez. Y como Ajá. a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, se cierran las cosas. Y decía, pero ¿dónde está la gente? A esta hora yo estoy trabajando, decía. La gente estaba cesteando. Cesteo es para dormir la siesta después del almuerzo. Sí, po. Llegarían al ratito después. Nunca en mi vida he escuchado. En Chile nos sacan harto. Nos tienen como esclavos en Egipto, en Chile. Más o menos. O sea, ah, yo por lo menos tengo la suerte de que sí puedo tomar la siesta en el trabajo. Ah, Porque mi horario de colación es como bien largo. Hora y y media. tienen la suerte de que tu jefe no escucha este podcast. Claro, sí. Entonces Bueno, la no, gente que está en no Chile, va a yo no tratar. estoy en Chile. Pero nunca me No, pero acostumbré mi al jefa cesteo. directa igual duerme. Mi esposa es buena para la siesta, pero yo no. Soy de esas personas que duerme un poco de siesta y despierta como que tuvo fiesta, como que lo golpearon, seco, dolor de cabeza. Sí, sí pasa. Soy malo Pues, durmiendo de tarde. Soy malo, malísimo, malísimo. Tengo mal sueño. Oye, y justo esta semana vamos a hablar del descanso, ¿qué te parece? El mi... Shabbat. claro, es como si estuviera gordo. Y no lo preparamos, El Dani no sabe que yo todo esto se lo pregunto al chat GPT antes de entrar al podcast. ¿eh? Oye, El, el chat GPT. oye, la Titi. La Titi anda en descanso, se tomó un sabático, pero va a volver esta otra semana. Ah, bacán. Ya que descanse nomás. Igual ha Bueno, estado dice que enfermita. sí, pero viene esta otra semana, tranquilo. Se va a tomar un corto, un break corto. Oye, ¿sabéis que nos dejaron saludos en el internet? Quiero leerlo. Pauli Navarro, la JA más poderosa que he conocido en mi vida. The Most Powerful JA en Santiago. Nos dejó un comentario y dice así. El milagro de la lluvia de esa tarde que no llovió. Yo supongo que está citando porque yo cuento en ese podcast que no llovió en un bautismo. Muy bonito testimonio. Entonces dice así, dice, recuerda, los milagros existen porque Dios existe. ¿Cierto? El programa que hacíamos de Impacto Urbano. Entonces dice, en mi Ah, verdad. inicio, como adventistas estábamos en una recepción de sábado a la iglesia y habían robado un órgano. Pone entre paréntesis un piano. Ah, Dani. Ah, Ah, sí, eso sí, es un ah, órgano. sí, ahora sí, un piano. En descuido en descuido que nos vimos entrar. Las mujeres nos arrodillamos a orar en el templo, mientras los varones salieron en busca de quien salió arrancando con él, y a levantarnos y abrir las puertas para esperar que regresaran. Venían los jóvenes con el piano en la mano y fue para todo un tremendo milagro porque nuestra oración no era una oración común. Pues destacamos que le habían robado a Dios. Fue muy fortalecedor para todos los que estuvimos ahí. Amén. Amén. ¿Cómo se Mm. roban un piano? Tenéis que ser muy mala Y persona, en para medio no decirlo de de otra las forma. personas, ahí. O Imagínate sea, un piano. entró, lo sacó, se fue. La gente estaba orando. Porque uno no, en la iglesia se ora la gente, entonces cierra los Ujú. ojos. Bueno, el diácono ahí siempre tiene que estar atento. Eso. Pero bueno, gracias al Señor sucedió todo como el Señor esperaba y volvió el piano. Pauli, que el Señor te bendiga en tu ministerio JA allá en tu iglesia y en Santiago. Vamos a iniciar. Así que le vamos a pedir al Dani que pueda hacer la oración inicial para poder comentar el folleto de esta semana. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque podemos juntarnos, Señor, conversar un ratito.
estudiar de tu palabra, aprender un poquito más. Te queremos pedir en forma especial por la Titi, que esté descansando, quizás se está recuperando de salud. Y también te quiero pedir en forma especial por los que escuchan el podcast, por los maestros, la gente en general, ¿cierto? Que al final a todos nos sirve escuchar un poquito más de ti. Acompáñanos ahora, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la lección de esta semana, que el tema central es el sábado como señal del pacto entre Dios y su pueblo. Así que vamos a hablar de cómo el amor humano también hay símbolos, como cuando la gente crea una canción o hay un lugar que te recuerda. Bueno, el sábado también el símbolo así de la relación entre Dios y el hombre. El texto de esta semana está en Éxodo 20 del 8 al 11 que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué opina el Dani del texto esta semana? Hay que hacer la parte de la Titi. Hay que hacer el resumen. Ya lo hice. La introducción. De... Fue un resumen de 2 líneas. Pero fue muy corto. Que igual dice cosas súper... Yo encontré que decía... Mucho texto. Es un resumen ya, de pero 2 líneas. dice cosas interesantes. Porque ya habla acerca de cómo Dios busca tener una relación. O sea, lo asemeja a las relaciones de pololeos, quizás el resumen. Y algo parecido usa el escritor como analogía, pues porque Dios como busca un espacio especial, ¿cierto? Un tiempo, un lugar donde pasar con nosotros. Entonces, como bien bonito la analogía que hace. Mira, hay algo que he aprendido harto con la Romy, lo he ido aprendiendo de a poquito. Es que, por ejemplo... Yo sabía, el Dani quería hablar de pololeo. ¡Yo sabía! No. Quería hacer la intro. Quería hablar de pololeo, yo sabía. No, pero es que en serio. No te interrumpo. Igual continúa, se da para mi todo. joven enamorado. Continúa. Se da para todo tipo de relación. Pero algo que he aprendido es que, por ejemplo, hay días que se preparan, ¿ya? Por ejemplo, está esta creencia como media bien moderna, que quizás sea en otra doctrina, que dicen que uno debería dedicarle todos los días al Señor, ¿cierto? Que es súper cierto, uno debería comportarse así todos los días. Pero el Señor te dio este mandamiento especial al pueblo de Israel en este tiempo, ¿cierto? De manera perpetua, constante, hasta el fin de los tiempos. Y desde el inicio de los tiempos también, ¿cierto? En Génesis 2:2. Pero lo hizo de manera especial, porque, por ejemplo, hay relaciones, ¿cierto? Donde se celebran una vez al año, el aniversario que se dice. De repente hay gente que se celebra los meses, pues, que es quizás donde se pidió pololeo o noviazgo, como se dirá en otros países. Pero se prepara. Entonces, esa es como el sentido que tiene este día en especial, porque es un día que tú lo preparas para estar con el Señor, y el Señor también se prepara de manera especial, como dice en Marcos, en Marcos 2, cuando dice que el día fue hecho por causa del hombre, o hecho por causa se refiere en beneficio del hombre, ¿cierto? Ajá. Y no por causa del día de reposo en sí, ¿cierto? Es porque este día es en beneficio, es preparado en beneficio del hombre para estar un tiempo destinado con Dios de manera santa, porque aparte que el único día que fue santificado en Génesis 2:2. Uh-huh. Y la permanencia, puede decirlo así, ¿no? En el tiempo del sábado. Porque el sábado es primera vez
vamos a decirlo así, aparece en el relato bíblico en Génesis y aquí se reafirma, aquí no es como, primera vez que te los doy, se los doy al pueblo de Israel, aquí se reafirma el sábado. Bueno, los que están leyendo Deuteronomio se van a dar cuenta que aparece en Deuteronomio, Éxodo aparece en Éxodo 16, antes. Entonces, como que no tiene sentido de que, por primera vez se le dio a los israelitas en el texto de Éxodo 20. Otra cosa que llama mucho la atención, y aquí va un dato arqueológico porque lo ocupan en su escuela sabática, es que en el antiguo cercano oriente se ocupaban lo que hace Dios a escribir los mandamientos en piedras, no es algo novedoso, es algo que ya sucedía. La antigua Mesopotamia, los textos se escriben en clay. Ayúdame, ¿qué es clay? Barro, Como pero greda. tiene otro nombre. Sí, como arcilla. Arcilla, gracias. En Arcilla. arcilla, de forma cuneiforme con un palito, ¿cierto? Se hacía una barra gruesa de arcilla y se hundía la raya. Eso se llama cuneiforme. Y así se escribía. Y eso después se ponía en fuego y quedaba duro como un ladrillo. Lo que es súper bueno porque hasta el día de hoy nosotros tenemos los textos sumerios. Muchos textos ugaríticos, sumerios han durado hasta el día de hoy, ¿ok? Por esa práctica. Pero ¿qué es lo interesante? Es que los sumerios cuando conquistaban algún lugar o hacían alguna hazaña gigante, adivinen qué lo escribían. Piedra. ¿Por qué? Porque a ellos no importaban los textos ni las cartas en arcilla. Lo que importaba era este hecho histórico que les pertenecía a ellos. Y se hacían algo que se llaman estelas. Estelas de piedra gigante, en donde se hacía un dibujo del rey, con los otros reyes amarrados con cadenas en las narices, como la historia de Jeremías, como la profecía de Jeremías, que le pasa a algunos reyes judíos. Y se escribe el texto de lo que aconteció en las piernas del dibujo, del relieve. Se escribe en acadio, en babilónico o en otro idioma. Y regularmente cuando había algún hecho o se tomaba un lugar, se ponían las piedras, vamos a decirlo así porque no existía eso, ¿no? Pero en las fronteras del país, para que si alguien venía de otro país, viera quién estaba gobernando y cómo lo había gobernado. Como para que tuviera cuidado. Entonces Dios toma, vamos a decirlo así, ¿no? Esta práctica y el que escribe los 10 mandamientos, 10 normas. Reafirma un mandamiento que ya existía y le pone y los pone en piedra. Y para que queden para siempre. Bueno, también se hacían estelas de madera, ¿ya? Pero las que eran más, vamos a decirlo así, más importantes eran las estelas de piedra. Otra cosa que interesante. Bueno, quizás no tanto, pero les va a servir. Yo le hablé de las negaciones la semana pasada. El ein, el al y el lo, que son las 3 palabras, vamos a decirlo así, más comunes. Pero el lo casi específicamente se ocupa para órdenes más importantes en la Biblia y sobre todo para las que da Dios. Lo. Es ¿cómo se llama? El verbo es como un verbo imperativo. Lo. Cuando viene con un verbo imperativo se ocupa el lo. Lo. Entonces, lo interesante es que de los 10 mandamientos, 7 parten con lo. Tienen la negación al inicio. 7 y 4 no parten con el lo. Aunque en nuestras Biblias sí parten casi todos con el no. Y casi 1 o 2 solamente no parten con el no. Porque gramaticalmente queda así ordenado. 4 mandamientos no parten con la negación. Lo. Y uno de ellos es el Shabbat. Son como mandamientos, vamos a decirlo así, que por algo quedaron así, ¿no? Significativamente. Y el Shabbat es uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo interesante que hablaba el folleto? Que hacía esta relación del sábado con Hebreos 4, cuando se habla del reposo. Que entrar en Jesucristo es entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque una de las señales de alguien ya justificado, una de las señales de alguien ya convertido a Jesucristo, es el reposo sabático. Y me gusta eso, incluso eso que está haciendo el autor, lo hace un autor de los pioneros, que se llama Wagonier, que era bien controversial, pero a mí me gusta. Wagoniers. Y Wagonier dice que tú puedes saltarte una semana sin matar gente. Tú puedes saltarte una semana sin engañar a tu esposa. Sin codiciar incluso, sin mentir o sin robar. Pero es difícil que te saltes por lo menos una semana. O sea, perdón, es imposible que te saltes una semana sin guardar o guardando el sábado. Entonces la prueba del sábado es una prueba de fe constante, semanal. Eso me gustó mucho la aplicación de Wagonier, que lo ocupa igual el profesor o el doctor que escribe aquí.
Y otra cosa interesante es que en la arqueología de Babilonia, pero en textos de Ugarit, específicamente del siglo VIII, se habla de los días nefastos, que eran días que se guardaban nacionalmente para el reposo o el cese del trabajo. Entonces es interesante que la práctica o era copiada en otros lugares o se establecía. Y nosotros vemos que llama la atención porque hoy día todas las religiones tienen un día de descanso. Sí. Tienen los cristianos, los católicos, los... ¿Cómo se llaman estos? Los musulmanes. Bueno, el los Islam judíos. con el viernes. Sí. Los musulmanes guardan el viernes, pero Sí. es raro. El viernes de ellos no es como el Shabbat. No, Ellos porque pueden igual hasta trabajan. trabajar y todo. Sí. Es diferente. Es como más que nada como para que todos vayan a la mezquita. A pesar de que se supone que muchos van a la mezquita casi todos los días. Entonces, se hablaba de esto, ¿no? En las tradiciones paganas, los días nefastos. Pero el Shabbat refiere a la creación, entonces tiene su marco eterno. Y en comparación de Éxodo, ¿cierto? Con Deuteronomio, es muy bonito los temas. Yo ya lo había dicho también la semana pasada, pero el sábado de Éxodo recuerda la creación, lo que estoy hablando ahora, ¿no? Ujú. Pero el de Deuteronomio recuerda la liberación. Qué lindo saber que el Señor tiene ese poder de liberar. Porque si nosotros como adventistas, porque la gente en general evangélicos creen que el sábado es solo para los judíos, pero nosotros como adventistas que creemos fielmente que el sábado es eterno y es para todos los creyentes, qué bonito que el mandamiento haya quedado registrado, la segunda vez cuando queda registrado ahora para siempre en la roca, cambia el, vamos a decirlo así, el tema, sí, el tema. Porque guardar el sábado, pero ahora ya no es de la creación, sino que de la liberación. Porque esos son los propósitos, o eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, nos crea en el vientre de nuestras madres, y cuando nacemos, o vivimos, perdón, en esta vida de pecado, el propósito del Señor es liberarnos. Esos son los propósitos del Señor, crearte y liberarte. Que seas una criatura de Él y seas un ser libre. También en Isaías 58, me gusta Isaías porque Isaías dice dos cosas importantes. En Isaías 56 dice, todo aquel extranjero que guarde el pacto, habla de los extranjeros. O sea, ya en el tiempo de Isaías se entendía que el sábado no era solo para el judío. Y en el Isaías 58 hace una promesa con el sábado. Ese es muy bonito. Y es raro porque una promesa con un mandamiento, Mm. nosotros lo teníamos en el mandamiento de no tomar el nombre, perdón, de honra a tu padre y a tu madre. Claro. Ahí honrar al padre y a la madre hay una promesa, ¿no? Pero ahora no, ahora hay un otro mandamiento que también tiene promesa, que dice, Y aparte que le da el si sentido también. sí, le da una retribución, ¿no? Una retribución. Entonces dice, si retrajeres tu pie de pisotear mi día santo y... espera, yo me lo sé de memoria. Si retrajeres Mira, tu pero pie de... ¿Lo en quieres la leer? del ¿Lo tienes? 60 dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad Tu en mi voluntad. día En mi día santo. santo. Sí. Y lo llamares delicia, Santa Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová la alba. Me salté harto, ¿no? Me salté mucho. Sí. Sí. Pero esa era, ¿no? Ajá, Y pero la idea. esa es la idea, ¿no? La bendición, dice, la heredad de Jacob, tu padre. Bueno, y después Jesús, ¿cierto? En el Marcos 2 y 3, habla sobre el sábado. Entonces me llama mucho la atención y con esto termino, ¿no? Con lo teológico. ¿Por qué? Porque el mundo que se supone que es el mundo que tiene más luz, debería ser el evangélico, ¿no? Aún así, que el evangélico es el que rechaza el catolicismo y entiende como las verdades que el catolicismo negaba por tradición. Aún así en el mundo evangélico se rechaza el sábado, me llama mucho la atención, mucho la atención. ¿Por qué? Porque, mira, bueno, hay hartas teologías, pero vamos a decir así, la más importante es que Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. La gente piensa que los mandamientos de Jesús son como el sermón del monte, ¿no? Pero Jesús también dio el mandamiento del sábado, dice, yo soy el Señor del sábado. Sí. Mi padre trabaja, aún yo trabajo. Es lícito, o sea, él no dice como que es lícito dejar de guardar el sábado, no, dice, es lícito hacer bien el sábado. O sea, hay una teología Mateo, detrás Mateo de eso. 12. ¿Y cómo? Mateo 12. En Cuando Mateo 12. le sana la mano al hombre de la mano seca. Sí, pero eso está en Ahí Marcos dice. 3 también. Ah, sí. Sí. Entonces,
Entonces Jesús, perdón, entonces me llama la atención que la teología esté tan corrompida como... Entonces yo hablaba con un amigo que él es mesiánico, judío, no es judío, perdón, es mesiánico, cristiano como judío mesiánico, porque no es judío. Y él guarda el Shabbat y él es evangélico, entonces quieren dispensaciones, pero hablamos harto porque él es muy inteligente. Él es teólogo, todo. Él fue compañero también de acá de la maestría. Entonces el tipo, hablamos de eso. Yo le dije en español, porque no sabía cómo decirlo en inglés, todavía no me acuerdo. Tenemos disonancia cognitiva. Y parece que es similar en inglés. Cognitive dissonance, algo así. Y entonces, que la gente sabe que tiene que guardar los 10 mandamientos, pero solo se salta el sábado. Porque es verdad, solo se saltan el sábado. Intentan los evangélicos que intentan guardar todo lo demás. Solo se salta el sábado. Y un amigo también norteamericano, Jimmy, que estuvo conmigo en la excavación, me decía, yo, porque era ancianito ya, él me decía, desde que yo era pequeño, nosotros hablamos del sábado, pero como el día domingo. Siempre que se habló, decía así, en Norteamérica siempre que se habló, The Lord's Day, o el Día del Señor, era el domingo. Pero bueno, hay una disonancia cognitiva, ¿ya? Y con eso termino, ¿no? Que, como dice en Ezequiel 20, es una señal de santificación. Ya hablé del reposo en Cristo, ¿no? Sí. Entonces, es una señal de santificación. Alguien que guarda el sábado está en el proceso de la santidad. Porque eso es lo que hacen los santos, ¿no? Están apartados por el Señor, guardan las leyes del Señor. Entonces, guardar el sábado no tiene solo una implicancia, vamos a decirlo así, legal, eclesiástica, normal, sino que una implicancia eterna. Uh-huh. Por eso es importante lo que dice en la lección el lunes al final, pues, que dice que el sábado es una señal de que no somos santos, sino que el que nos hace santo es el que es el Señor del sábado, ¿cierto? Que es Jesús, pues. Y oye, retomando, es que me llama mucho la atención lo de Isaías 58, porque es súper interesante cuando dice que quites tu pie de hacer tu voluntad, hay algo implícito, pues que en realidad es qué voluntad hay que hacer el día sábado, pues, ¿cierto? Y entendemos que en realidad lo que dice, yo quiero que el día sábado hagas mi voluntad, ¿cierto? Que es la que estamos hablando, la de Mateo 12, que cuando le sana la vida, la mano, quiero decir, a este hombre, ¿cierto? Que dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo, y ahí los fariseos se atacan. También está, por ejemplo, la parte donde los discípulos, ¿cierto? Sacan espigas para poder comer, ¿cierto? Y también le era lícito hacer eso. Y hay varios momentos donde Jesús hace el bien en sábado, po. Entonces es súper interesante que esa es la voluntad que tiene Dios para nosotros en el sábado. Y es interesante tenerlo siempre presente. Por eso también creo yo que en parte dice, recuerda hacer, se podría quizá interpretar así, recuerda hacer mi voluntad en este día. Guárdalo así. Ahora esto muestra un principio. Mira, voy a decirlo porque no lo tratamos aquí, pero está en la de adulto. Sobre los principios de los 10 mandamientos. Que, sí, estuve la semana pasada. Algo similar. Me gusta mucho esa idea porque creo que es la correcta. Sobre cada mandato en la Biblia, lo que está demostrando en realidad es un principio. Los 10 mandamientos están en otro nivel, ¿cierto? En una esfera. Hoy día está de moda eso en los TikTok. La esfera celestial. Los 10 mandamientos están en otro nivel, pero cada ordenanza, que incluso dejó de ser ordenanza el día de hoy, indica un principio. Por ejemplo, lo que decía hace años atrás el folleto sobre las leyes transitorias y las leyes eternas. Por ejemplo, cuando dice en Levítico que hay que salir del campo, que ir al baño, ¿cierto? Hay que salir del campo, hacer un agujero, taparlo y volver. Yo te pregunto, ¿hoy día tú tienes que salir de tu casa al patio, hacer un hoyito? ¿Hay que hacer eso? ¿Por qué? Porque lo que está en realidad mostrando es un principio de higiene. Principio de higiene. Como cuando la mujer, ¿cierto?, salía del campamento por la menstruación, lo que hay es un principio de higiene. Principio de limpieza, principio de higiene. Entonces, así pasa con hartas leyes en la Biblia. Entonces, cuando se habla del Shabbat, es raro porque para nosotros el Shabbat, ¿cómo se rige? Por la luz del sol. Pero es un principio universal de todo el universo.
Y el sol nos llega a nosotros nomás. No llega a todo el universo, no llega en la patria celestial. Entonces te voy a quitar tu sección porque tú siempre comentáis de Elena de White. Pero en Testimonios Dale, para la Iglesia, Elena de White tiene la controversia, le preguntan, porque está la controversia, le preguntan, ¿quién está haciendo correcto? ¿Los que guardan el sábado a las 6 de la tarde? sí. ¿O los que O guardan el al sábado a la atardecer. puesta del sol? Sí. Y ella le pregunta a su ángel compañero y le dice, oye, buena la pregunta, ¿se guarda a las 6 de la tarde para hacerlo como más ordenado? ¿O a la puesta del sol, que es como dice la Biblia? Entonces el ángel le da una respuesta súper curiosa, loco, súper entretenida, súper curiosa. Ujú. Le dice, lo que están haciendo ellos no es incorrecto. Se refiere a los que se detienen cada sábado, porque el sábado nunca, perdón, a 6 de la tarde y a la puesta del sol. Porque nunca a las 6 de la tarde no hay sol. Siempre a las 6 de la tarde ya hay luz todavía. Entonces, a las 6 de la tarde. Bueno, hay países que depende del país, ¿cierto? Sí, Sobre todo los que están en la línea del Pacífico. ¿Cómo se llaman esos países? La isla esa. eh, Polinesia. Los países claro, polinesios. que están más cerca de la línea del Ecuador y tienen como regiones Sí. horarias distintas y el sol se esconde en distintas Ya. horas Entonces el del ángel, día. perdón, Mm. ¿cómo soy yo? Me fui en otra. El ángel da una respuesta curiosa, le dice así, lo que hacen ellos no es incorrecto, lo que hacen estos dos grupos, porque están guardando el sábado. Lo que hacen estos grupos no entienden. Porque dice, en el cielo, perdón, no dice en el cielo, dice, como lo que pasa en la eternidad, algo así, dice, no lo entenderéis. Entonces llama la atención porque, ¿por qué no porque si se lo explica no lo vamos a poder comprender, no hay forma. Porque la luz, sabemos que la luz celestial del cielo es Jesús. Entonces, ¿cómo medimos Claro. entonces el sábado? ¿Cómo medimos los días? Entonces, quería decir eso, ¿no? Que todas estas leyes están basadas finalmente en un principio ulterior que quiere enseñar algo o quiere demostrarnos algo del carácter de Dios. Y este es el descanso, el reposo. En el cielo se supone que ya no vamos a necesitar descanso si somos eternos ahora. Pero el reposo no solamente significa dejar de hacer las cosas, sino que ahora pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con los seres queridos, ¿cierto? Hablar de Dios es un tiempo completamente exclusivo a esa hora. Ujú. Eso quería decir. Es como dice en Isaías 66, cuando dice, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, iremos frente a Dios a adorar, dice. Entonces, usa la palabra adorar y eso es importante porque en realidad, ¿qué es adorar? Parte es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y, y ahí está un poco el sentido del carácter. Como tú dijiste, estamos creciendo o deberíamos estar esforzándonos en el proceso de entender lo que es adorar y lo que es entender la voluntad del Señor y incluyéndola en nuestra vida. Por eso, por ejemplo, entendemos que el sábado se guarda desde el Génesis cuando Dios lo santifica. Y por ejemplo, también hay una parte donde a Abraham también se le menciona cuando Dios le da la promesa de que no vaya a Egipto, de que vaya a ser nómada, ¿cierto? Que vaya a tal tierra y que su simiente se va a extender. Y dice, y Abraham oyó la voz del Señor y guardó sus mandamientos y sus estatutos y sus leyes, ¿cierto? Dice que las guardó todas. Entonces ahí también hay otra mención del sábado. Y después la siguiente mención, claro, está cuando le pasan los 10 mandamientos, ¿cierto? Le dice, recuerda, tu pueblo que está haciendo, como yo decía en la semana pasada, que eran como unos niños que estaban reaprendiendo lo que quizás habían olvidado, ¿cierto? Entonces por eso le dice, recuerda. Y así estamos nosotros, pues. Recuerda que esta es mi adoración, esta es mi voluntad, que vengas a mí a adorarme de aquí a la eternidad, ¿cierto? De sábado en sábado. Y que aprendamos, es parte del carácter, pues parte del crecimiento de la fe. Y es súper interesante la otra parte que habla en Éxodo, cuando están dando los 10 mandamientos, es que em, porque Moisés tuvo 40 días, ¿cierto? Recibiendo las normas del Señor, del santuario, de las leyes, pero al final, antes de bajar, eh, Dios le dice en especial en Éxodo 31, el versículo 12, de hecho el título del capítulo, no, de este parrafito, se llama El día de reposo como señal. Le dice, ahora que vas a bajar básicamente, recuerda, ¿cierto? Así le dirás a los hijos de Israel que guardará mi día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profane morirá, dice, 6 días trabajarás y se los vuelve a repetir.
ya, les vuelve a repetir esta ley en especial, po. Entonces cabe como la mala fortuna de que después de que Dios le dice esto, les repite el día santo como una señal, baja, ¿cierto? Moisés y se encuentra con su pueblo ahí adorando al becerro, po. Entonces, claro, era un constante aprendizaje al final. Y ahí sabemos que Moisés rompe las tablas, ¿cierto? Se indigna, después va a abogar de nuevo por su pueblo y, y pasa lo que pasa. Pero es un constante aprendizaje el sábado. Entonces, eh, también hay algo bien curioso que después cuando estuvieron en Babilonia, dicen que también cuando estuvieron en el periodo ya de Daniel, ¿cierto? Que también se les dificulta la adoración del sábado otra vez, igual que en Egipto. Y dice que después de esto, como que cuando salen de todo este periodo, que de nuevo rigidizan las leyes, en especial la del sábado, ¿cierto? Porque entra en el periodo ya de los fariseos, de la parte de la sinagoga, que es bien importante. Y claro, pues, ¿dónde está hacer la voluntad de Dios? Porque o la rigidizamos mucho con mandatos y leyes humanas, que eso es lo que dice Mateos, y nos olvidamos de lo que es la real voluntad de Dios, pues. En Mateos 15, haciendo referencia a lo mismo, por ejemplo, dice en 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí el Señor, claro, les dice, ¿cuál es mi voluntad? Que sane, ¿cierto? Que vayas a hacer la obra que Dios me mandó en este día que es santo para mí, que es importante, que quiero estar con ustedes, y, y que quiero que aprendan de esto. Y por eso Dios, o sea, Jesús fue este ejemplo medio irruptor que fue a redirigir como el sentido del sábado en nuestras vidas. Y a veces nosotros también en la actualidad nos llenamos de cosas en sábado y deja de ser una delicia santa. Mucho, entre sí. reuniones. Sobrecarga un poco el sábado, sí. Que ¿cómo se llama? La junta de iglesia se reúne en sábado. Yo no sé si te pasó eso a ti cuando estabas allá acá, que al final el sábado terminaba ahí. Sí, pues, y eso también no es delicia, pues no es santo. No es la voluntad de Dios que el sábado nos hagamos, pero pedazos. Pues. Entonces eso, que el sábado aprendamos a hacer la voluntad de Dios, incluso en estos tiempos, cuando estamos llenos de cosas. Y si hay algo que me gusta, por ejemplo, quizás para ir terminando, no sé si tú querías decir algo, Mati, antes de leer el texto de Elena. ¿No? Estamos listos entonces. Mira, el de los textos de Elena que está dentro de lo mismo, que está en el día viernes, me gustó el que dice: Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objetivo de esta obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por tanto, lo que es necesario hacer en sábado, en cumplimiento de esa obra, está de acuerdo con la ley del sábado. Luego Jesús coronó su argumento declarándose Señor del sábado, un ser por encima de todo cuestionamiento y por encima de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de la culpa, apelando a los mismos estatutos que se los acusaba de estar violando. Jesús no dejó pasar el asunto sin formular una reprensión a sus enemigos. Declaró que en su ceguera habían interpretado mal el propósito del sábado. Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de esta integridad veraz y amor tierno que siempre deberían caracterizar el verdadero adorador de Dios. Guardar el Shabbat. Bueno, estamos finalizando. Fue bien intensa, fue bien bonita. Pudimos aprender harto el sábado. Y le invitamos a ustedes que hagan también sus pesquisas. Hay varios libros. Está el libro que escribió Mark Finley, se llama El tiempo de esperanza, algo así, que habla de cuando se intentó cambiar el sábado por el domingo, de cuando se hizo el ¿Cómo? Ajá. Han habido varios intentos. Francia, así es. Han habido varios intentos modernos de cambiar el sábado. Por ejemplo, en Francia, en la Revolución Francesa. Se explica que es un tema medio complejo en matemática, que es los cambios de calendario, ¿no?
de Por los 5 días gregorianos, se del trató. calendario judío, ¿cierto? Que era de 30 días cada mes y que tenía Ajá, 12, sí. 12 meses y un terceravo mes cada 4 años, si no me equivoco. Entonces, Otra cosa interesante, quizás ya para datos como cosas freak. Que por ejemplo, todos entendemos que por ejemplo el año es tanto giro del sol. O sea, un giro al sol. El día es un giro en torno a sí mismo. Pero muchos intentan explicar cómo la semana corresponde al ciclo lunar. Pero aún así no dan los cálculos tan exactos como el año, el día. La semana nunca es tan exacta. Entonces tiene una definición tiene un no origen hay otro en la creación de track, Dios en no hay otra específico. forma de encontrar el sábado en la historia, solo en la Biblia. Bueno, No, aprovechando, hay un libro que se llama El sábado en las escrituras y en la historia, de Kenneth Strand, que es bien grueso, que son varios artículos de teólogo adventista y que es bien conciso acerca del Shabbat. Incluso hay uno interesante sobre los judíos y el sábado. Así que bueno, estamos finalizando. Agradecemos su audiencia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena, donde ahora también hay un material nuevo que son resúmenes del pastor Asenjo. Así que pueden ir, darle me gusta, compartirlo y unirse a esta revolución sabática de la escuela sabática. Toda la semana se sube el espacio podcast en Ministerio Joven Unión Chilena, en YouTube, porque hace un rato que no se sube al Instagram, pero en YouTube se sube, por lo que me he dado cuenta, y en Spotify toda la semana en está. Evox. También en Evox. Así que agradecemos la audiencia que tenemos ahí Y y en la iVoox. gente que le gusta escuchar ahí. Así que en eso quedamos. Recuerden estudiar su folleto todos los días, prepararse para el sábado, llegar con comidita. La próxima lección, ¿Cómo se llama? la casa de Dios. La casa de Dios. Vamos a hablar de La casa de 25. Dios. Así que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao.